Jóvenes ilustres, nos encontramos reunidos hoy en este pequeño y pálido punto azul para hablar de ciencia, evidentemente psicológica, en concreto en este episodio sobre el maravilloso mundo mágico cómico musical de la psicometría y la medición, pero no solo en cuanto al total del programa, aquí va a estar surtido y variado, esto con la intención de facilitar el aprendizaje, explicar lo inexplicable y dejar en claro lo inclarificado, y si es que lo anterior no hace sentido, ya lo hará porque este podcast tiene precisamente la intención de servir como un apoyo al estudiante en cuanto a temas medio escabrosos, pero necesarios e interesantísimos de la carrera de psicología. Ya nos tocará en algún punto extendernos y hablar de supernovas, si nos dejan, como diría José Alfredo Jiménez. Pero en fin, no me como más el tiempo porque en este pequeño y pálido punto azul es que nos hemos venido a encontrar con la queridísima doctora Cabrera para platicar, no sobre el clima, si estaban pensando en eso, lo siento, digo, por si acaso ya está soleado, sino sobre el tema que nos ocupa y que tiene que ver con los fundamentos teóricos de la psicometría y la medición. Pero antes de eso, y de todos los golpes que probablemente le di al micrófono, ¿cómo se encuentra usted? Que es la pregunta del millón. Estoy muy contenta por estar aquí y por poder compartir por medio de mi voz algunas reflexiones y puntos importantes del tema. Agradezco mucho esta invitación y también que seas mi compañía durante este programa. No, un gusto al contrario. Qué bueno que estés mi compañía. En fin, vámonos a Londres. Quisiera empezar por ahí. A ver. Londres 1884. Por 3 peniques, un hombre llamado Francis Galton se dedica a medir la capacidad auditiva y visual, así como las dimensiones de la cabeza, la dimensión de los brazos extendidos, la altura, el peso, la capacidad respiratoria, entre otras peculiaridades bastante curiosas, en su laboratorio antropométrico, con la intención de poder llegar a un cálculo del nivel intelectual de los sujetos, lo cual funcionó de maravilla hasta que años más tarde uno de sus discípulos, Mackin Cattell, quien también era de la idea de que las cualidades motoras y sensoriales podían servir para estimar el intelecto en su propio estudio, notara que no había correlación alguna entre el grado de presión necesaria para sentir dolor con una punta de goma en la frente y las capacidades cognitivas. ¿Quién lo diría? Es muy curiosa esta anécdota porque sutilmente te empieza a explicar cómo inician los procesos de evaluación. En el momento en el que nos sentamos en un ambiente como Inglaterra, sin duda empezamos a pensar en las diferentes disciplinas y áreas que empiezan a trabajar o aportar elementos a este proceso de evaluación. Y sin duda, estos experimentos que empieza a ver con características físicas son el inicio para aproximarnos a atributos o elementos psicológicos, específicamente esto que conocemos como capacidades cognitivas o que en el coloquial nos gusta llamarle inteligencia, ¿no? Previo a Cattell había una formación experimental en la parte psicológica. Y esta formación es lo que empiezan a ayudar en el entendimiento, en el desarrollo de todo aquello que no podemos ver. Entre esto, lo que es una emoción, lo que es la cognición, esta palabra maravillosa que hemos sacado a relucir, que es la inteligencia. Es importante empezar también a identificar cómo hay una vinculación entre los trabajos de Galton en estas primeras aproximaciones a la evaluación, y hay un concepto que vamos a escuchar constantemente que se llama diferencias individuales. Es bastante chistoso porque las diferencias individuales, tal cual lo dicen, es entender que somos diferentes entre nosotros. Bastante chistoso, sí, ¿no? No lo había notado. Y suena un poco absurdo explicarlo porque justamente las herramientas que vamos a ir platicando o cómo logramos esas herramientas psicológicas, pues lo que buscaban era eso, cómo definir que somos diferentes. Es algo bastante divertido, ¿no? También creo que es importante también tener claridad en algo, y surge en Inglaterra con un personaje como Galton, que tiene intereses disciplinares muy variados. Sí, implica abarcó hasta genética y cosas... Claro, sí. Y entonces le gusta la psicología y le gusta la biología y le gusta la antropología, le gustan muchas cosas y recibe gente de muchas disciplinas y esa mezcla es la que empieza a detonar en las primeras investigaciones que se acercan a cómo medimos esas cosas que no podemos ver. Y dentro de ese grupito se dan elementos detonantes, y tal vez el principal que yo pondría sobre este ambiente de reflexión es
la herencia de las características individuales e intentar medir lo que vamos a conocer después como rasgos humanos, ¿no? Rasgos hablando de nuestras características de personalidad, nuestros procesos cognitivos, nuestros procesos intelectuales, pero también esto que siguen siendo temas de discusión, nuestras enfermedades mentales o nuestros trastornos. Y Galton desde ahí pone en la mesa, ¿esto se hereda o no se hereda? Y ahí es donde viene esta influencia biológica, pues en todos estos contenidos iniciales que tienen que ver con empezar a medirlos y empezar a vincularlos. Sin duda, desde aquí nosotros empezamos a poner en la mesa la importancia de tener estas herramientas para llegar a estos elementos no tangibles y a la vez ir comprobando estas ideas de Galton. Entonces, ¿sí se heredan o no se heredan? Claro. Sí, y es que, a ver, para la audiencia, recordemos, supongo que son parte de la Facultad de Psicología, si no, totalmente bienvenidos. Pero el asunto es que algo tan sencillo como decir soy diferente a otra persona porque tengo un coeficiente intelectual distinto a esa persona, implica toda una tradición científica de en primer grado definir, a ver, ¿cómo mido el coeficiente intelectual? Porque no es como que yo pueda sacar la regla y decirle, vale, tienes 6 centímetros de inteligencia, yo tengo 10. Y entonces, eso para la gente que apenas está iniciando en este asunto, y también considerar esta parte que es súper interesante de la parte genética, ¿no? Digo, había un poquito de racismo y situaciones por ahí medio curiosas, pero al final de cuentas hay que tener en cuenta, valga la redundancia, que todo este asunto es un asunto de progreso científico, ¿no? Y parte del espíritu del podcast es también recordar que la psicología es una ciencia, ¿no? Y nos movemos como comunidad científica. Entonces, al final del día, digo mucho wiri, pero hay que tener precisamente en cuenta que nos encontramos en un momento de la historia en la que, aunque sabíamos que éramos diferentes, no quedaba demasiado claro el cómo cuantificarlo. No hay que perder de vista, digo, al final de cuentas, toda esta parte de poder cuantificar, de poder medir, de poder poner en un sistema, tiene que ver con estas nociones del positivismo, tiene que ver con estas nociones de que yo pueda repetir algo y que además tenga significancia estadística y que es lo que va a hacer la crema innata de la medición. Digo, si ustedes entraron acá para no ver matemáticas, de una vez les digo que no va a ser por allá. Entonces, tiene que ver incluso también con estos debates que planteaba la doctora y que tiene que ver con cómo medimos lo que medimos, ¿no? Y con esta noción de si verdaderamente estamos midiendo del todo lo que queremos medir. Digo, yo aquí les puse que era de Schrödinger, pero no pude encontrar la cita en concreto y no quiero echarle frases al señor que nunca dijo, pero está esta conjetura bastante guapa del color naranja, ¿no? Si se tienen a unos investigadores y estos se dedican a investigar tanto como se pueda del color naranja, la longitud de onda, los nombres que reciben otros lenguajes, qué connotaciones culturales tiene, pero hasta el último día del estudio no salen y ven al color naranja. ¿Se podría decir que realmente conocen al color naranja? Y a ver, esto nuevamente me podrán decir, vale, está muy hacia la física, pero no. Tiene que ver con distribución normal, no vayamos más lejos, distribución normal. La parte o la crítica más grande que se le hace al DSM-5, por ejemplo, es que yo tengo criterios diagnósticos, criterios de trastorno en torno a una distribución estadística. Y entonces, claro, queda la duda de, ¿realmente estoy comprendiendo en su totalidad lo que está pasando? Le paso la bolita porque... Claro. Y estas reflexiones que dices son muy interesantes porque creo que hay dos premisas que tenemos que aclarar, sobre todo a la gente que nos escucha y que van a empezar a dar un poco de estructura o de sentido a lo que vamos a compartir. La primera tiene que ver con este proceso que llamamos medición en el campo psicológico. Es lo que ha permitido que la psicología se coloque en un estatus de ciencia. En ese momento nosotros podemos obtener datos, que es una información de las personas, y a partir de esto empezar a realizar comparaciones, replicarlos, analizarlos, empezar a abrir campo de investigación. Por eso esta palabra que es medición, que son números, que generalmente no combina con nuestra mente en la parte psicológica, pues empieza a romperse. Tengo 6 ansiedades. Exacto. Entonces, desde aquí empieza a ver ese tema. Empieza a ver, hay un estatus de ciencia en nuestra profesión que se da por la parte medible. Y la siguiente parte, y esta tal vez es la que empieza a ser más
¿cómo definirlo? Más chistosa, ¿no? O más curiosa, es que nosotros intentamos medir aspectos en el punto de vista psicológico que no vemos de forma directa. Entonces aquí empiezan a surgir palabras bien interesantes. Uno de ellos, por ejemplo, que es con lo que solemos definir a estas características, nosotros le solemos determinar atributos o atributos de corte psicológico. ¿Qué es un atributo? Van a ser características o elementos particulares de los objetos. En el caso de la psicología, nosotros diríamos cuáles son estas características o particularidades de las personas. Y entonces empieza a haber una vinculación importante contra aquello que sí podemos medir de forma directa, que casi siempre es observable, medible, cuantificable, que generalmente son nuestras acciones. Más bonito, nuestras conductas. Claro. Más bonito, nuestro comportamiento. Saludo ahí a los conductistas, por favor, que siempre nos están regañando con todo. Entonces, desde aquí vemos que esta parte que acabas de decir, bien interesante. La parte conductista trabaja en nuestros elementos de medición. Claro. No vamos a poder separarlo, porque por medio de estas conductas es que el sujeto, las personas, nos dicen qué pasa dentro de ellas. Hay que tener cuidado porque a veces pensamos en conductas solamente en acciones o movimientos. Sí, no, a ver, no vamos pulsando palanquitas y eso nos indica qué tan triste estoy, ¿no? No va por allá. Y viene la otra parte. ¿Qué decimos? ¿Cómo nos movemos? Este lenguaje que no es expresable con nuestra boca, con nuestro verbo, pero que sí hacemos un movimiento, esto de repente de forma involuntaria que solemos decir. Todo este conjunto es lo que nosotros intentamos medir en psicología para que entonces sobre esto hagamos una inferencia de algo que pasa de forma interna. Por eso lo decías muy bien al principio, no puedo decir que voy a tener 6 puntos de inteligencia, porque entonces vamos a aprender que hay que darle una definición, un trabajo teórico, por decir esta palabra sustentada, de qué va a ser la inteligencia para que entonces definamos cuáles son las acciones que me llevan a decir que la gente tiene esa capacidad intelectual o que tiene un trastorno. Ahorita lo mencionabas muy bonito, 6 ansiedades, y entonces yo les invito a que reflexionemos. ¿Cómo ustedes saben que alguien está ansioso? A veces llegan y les dicen, me siento ansioso. Y la respuesta habitual es, no te ves ansioso. Claro. Y la pregunta es, ¿el que no me vea quiere decir que no la tenga? Esas son nuestras preguntas clave y sobre eso tenemos que irlo pensando, ¿no? Y la otra parte es, ¿cuáles son estos elementos indicadores que yo atribuyo a que soy ansioso o estoy deprimido o se me dificulta una habilidad en particular? Por ejemplo, es muy común que nos digan que no les gustan los números. Las matemáticas, las matemáticas, a mí ¿no? que tanto me encantan. Claro, y entonces uno empieza a trabajar y dice, a ver, hay que tener una distinción en no te gustan o no sabes cómo utilizarlas. Hay una diferencia importante. Porque alguien que no te guste no quiere decir que no tengas esas habilidades o esas capacidades. Y ahí es donde la medición empieza a trabajar. Y entonces suena lógico lo que Galton nos decía. Sí. Se supone que todos sabemos manejar los números. ¿Cómo? Todos entendemos cuál es un 1, cuál es el valor de 1, cuál es el valor de 2. Sabemos que 10 vale más que 5. Pero ya no nos gusta usarlo en un contexto. Entonces ahí es donde está el cambio y ahí radica la diferencia individual. Y tristemente Galton en su momento diría, aquellos que tienen mejor nivel, esta superación, ¿no? Van a ser los que van a sobrevivir y van a salir adelante. Los güeros, por cierto. Claro, ahí es donde radicaba la intención de Galton de trabajar con esa premisa. No decimos si está bien o mal, ¿eh? Hay que tener cuidado, no se trata de decir si está bien o mal, sino de entender. Esa es una premisa que él tiene y por eso él impulsa el desarrollo de todos estos primeros experimentos para que entonces se entienda
porque hay un avance, porque se quería comprobar, somos diferentes individualmente, sí, porque hay uno que lo hace mejor que otro, y ese que lo hace mejor que otro va a salir más adelante, va a ser el líder, va a ser el que tiene estas aptitudes sobresalientes, claro, digámoslo así, y a partir de ese momento es que él dice, por eso se vuelve esencial impulsar los procesos de medición en elementos que no veo por las simples conductas, sino por algo que está dentro del sujeto, pero que tengo que intentar aproximarme a su medición, a su definición, a su detección. Justo. Y además esta cuestión tiene que ver, y justo con esta noción de no estamos diciendo qué es mejor o qué no es mejor, tiene que ver con el método científico, ¿no? Y creo que esta es una parte que a mí siento que a veces falta abordar un poco en la carrera, que es la parte de epistemología y ontología, ¿no? Definir qué voy a estudiarlo y qué voy a comprender por ese concepto que estoy estudiando, ¿no? Entonces, de manera súper rapidísima, ¿qué pasa cuando yo intento medir algo en psicología? Primero que nada, tengo que agarrar una definición conceptual, es decir, una de un libro especializado, de un manual, hasta del DSM, ¿no? Y entonces, esa definición me va a decir, la ansiedad se caracteriza por estos atributos psicológicos. Y tengo, no sé, alteraciones en el ciclo de sueño, alteraciones en el ciclo digestivo, tal. Luego, lo que yo voy a hacer es poder adaptar eso a un contexto real, ¿no? Porque, a ver, la gente va a tener una amplia gama de comportamientos en torno a un solo atributo, ¿no? Bueno, más bien en torno a una capacidad psicológica, o característica más bien, sería más adecuado. Entonces, una vez que yo ya tengo esa definición real, lo que sigue es una definición operacional, y es parte de lo que hizo, por ejemplo, Galton. Ahora nos parece un poco chistoso considerar que, por ejemplo, el tamaño de mis brazos extendidos me va a inferir qué tan listo soy, pero al final de cuentas lo que estaba haciendo es, yo voy a definir operacionalmente de manera muy rudimentaria cómo acercarme a ese atributo psicológico. ¿Y qué es lo que pasa en la psicología moderna? Que nosotros, pues evidentemente, tenemos un poquito más de tradición. Digo, recordemos, esto es casi un siglo de historia, ¿no? Apenas por ahí. Pero de todas maneras ya tenemos algo que va avanzando hacia allá, y al final de cuentas tanto Galton como Cattell, que lo vamos a agarrar un poquito más adelante, intentaban al final de cuentas esencialmente lo mismo, encontrar una serie de variables que pudieran servir para obtener medidas del funcionamiento intelectual. Algo que entre todos los vaivenes, es importante mencionarlo, también dejó muchísimo para la labor de la psicología y, bueno, en concreto de la medición y la psicometría. No estamos acá solo para decir, bueno, este señor hizo cosas chistosas, ¿no? Por ejemplo, de los trabajos de Galton surgieron nociones bien vigentes como el desarrollo y el uso del método estadístico para analizar los datos obtenidos de las mediciones. Creó el diagrama de distribución bivariada, determinó promedios y medidas de varianza, y por si fuera poco, además, indujo a Carl Pearson, que estoy seguro que les va a sonar, a que creara una herramienta estadística potentísima, el coeficiente de correlación de Pearson. Oye, digo, todo trabajo es causa de honorarios, diría mi maestra de latín. Entonces, ¿qué nos podría contar más sobre Spearman y Pearson y todo este asunto estadístico? Fíjate que cuando trabajamos estadística y hablan de Pearson, generalmente viene esta no vinculación a que era una persona, ¿no? Claro. Es decir, es la correlación de Pearson y es la correlación de Spearman, quién sabe quiénes eran. Y cuando hacemos esta revisión histórica, y bien lo dices, son bases, estaremos o no de acuerdo, pero son las bases que ahora nos dan mucho sentido a los procesos medibles. Se vuelve bien interesante que conozcan que en este laboratorio que tenía Galton es donde se da la conjunción de estas disciplinas y de estas personalidades. Y cómo ahí sutilmente se da un impulso a que cada uno empiece a desarrollar métodos de análisis en este enfoque estadístico, que sé que en este momento a muchos no les gusta esa palabra, ¿no? Pero... ya están meciendo en un rincón. ¡Ya, por favor! Claro, dicen, híjole, todavía esa parte va a seguir uniéndonos a esta parte medible. Y sí, pero creo que también hay un punto importante que es que estos autores son los que promueven el que tengamos una línea dentro de todas nuestras ramas en psicología que nos permite crear instrumentos de medición, y esta otra rama bien bonita, personalmente la quiero mucho, que es la parte psicométrica. La definición es linda, medir en psicología.
¿qué mides en psicología? Nos vamos para la casa. Claro, pero viene la divertido. ¿Y qué mides en psicología? Pues los atributos psicológicos. Y entonces ahí es donde en realidad empieza esta gran aventura, ¿no? ¿Qué va a pasar, por ejemplo? Cuando nosotros hablamos de este personaje, por ejemplo, que es Spearman, que es una de las personalidades que van a encontrar constantemente en los procesos estadísticos. Spearman, por ejemplo, es discípulo de Galton, empieza a trabajar una teoría de confiabilidad para las pruebas, obviamente existiendo estas pequeñas pruebas que Galton ya tenía en su laboratorio. Empieza a hacer procesos de análisis factoriales, empieza a hacer modelos estadísticos de puntuaciones que vamos a conocer después como teoría clásica de las pruebas o teoría clásica de los test, que casi siempre es el punto de partida para que tengamos una base teórica para construir herramientas. Galton no tenía esa estructura, sí tenemos que tenerlo claro, por eso esta reflexión que haces es bien divertida, decir, ¿con mis brazos seré inteligente o no? Ahorita todos nos reímos, pero al final era bueno, piensa que estamos en un siglo, que tenemos limitantes tecnológicas, no tenemos tantos conocimientos psicológicos, y entonces lo único que se nos ocurría era que por medio del cuerpo empezábamos a alcanzar aquello que no veíamos. Sí, ni hablar de... sí lo veíamos, por nuestra inteligencia no. Claro, ni hablar de la frenología, porque... Exacto. Ahorita lo vemos como, eso ya no existe, bueno, eso ya no creemos, pero en su momento bueno, a ver, hay lugares. Teorías, ¿no? Claro. Fueron teorías y fueron propuestas que empezaron a trabajar. Y entonces esto es lo que nos empieza a decir algo que complementa y que creo que Spearman lo da como un detonante clave, y fue... Sí hay un proceso para medir lo que no alcanzo a ver, pero eso también va a generar una palabra que a veces no mencionamos en psicología y que nos acompaña todo el tiempo, y es, hay errores cuando medimos. O sea, no somos infalibles. Es decir, para los perfeccionistas ahí. Claro, porque entonces empieza a ver es una aproximación a ello. Por eso es que desarrolla todos estos modelos de matemática, porque tengo que definir algo o intentar medir algo que no veo, y eso va a provocar un error. Y además lo hago en un objeto de estudio que es la persona, que es una actividad dinámica, es una actividad cambiante, evoluciona, crece, madura, le pasan cosas diario que lo afectan. Entonces, tal vez es el objeto de estudio más dinámico que tenemos. Por ello es que Spearman empieza estas propuestas o este modelo de abordaje para el desarrollo de pruebas, y tal vez ahí es donde se empiezan a detonar los principales aportes, ¿no? Pearson también empieza a generar este tipo de ideas, empieza a generar sobre todo el cómo vinculamos elementos que están dentro del ser humano para tratar de predecir si se producen en otros seres humanos. Por eso en ambos casos se vincula este concepto estadístico de la correlación de las variables, ¿no? Cada uno desde su enfoque, pero los dos teniendo el mismo punto de origen, que es el punto de encuentro en los laboratorios que tenían con Galton, ¿no? Algo también que no quiero dejar pasar, porque desde ahí se vislumbra cómo había tantos intereses afines, es, por ejemplo, Spearman está considerado dentro de muchos de nuestros textos como el primer autor que empieza a proponer una teoría para definir y ahora sí que explicar la inteligencia, ¿no? Entonces, para que vean qué tan, claro, para que vean, tranquilo. Bastante sutil, pero desde aquí es donde empezamos a ver cómo ya empezaba a haber una innovación en los pensamientos de estos autores, y él, vaya, todavía no nos puede decir una definición de inteligencia, pero sí nos empieza a decir, hay dos componentes en la parte intelectual, uno que empezamos a llamarle factores, y curiosamente uno de esos factores, de forma sutil, él empieza a sugerir que puede estar vinculado a la parte hereditaria. Entonces, ahí es donde ves claramente la influencia de Galton y sus estudios en las premisas de estos autores, que después obviamente se van distribuyendo y que hasta el día de hoy siguen estando en nuestros libros de texto. Claro, justo, y creo es importante recordar esto, porque creo que también otra noción es, generalmente se asume, mi hipótesis está incorrecta, mejor ya tiro mi tesis. Y en realidad no va tanto por allá. El hecho de que existan cosas a las que no se les puede aportar como evidencia a favor, también nos ayuda como comunidad científica a saber hacia dónde tirar y hacia dónde no, ¿no?
Un caso muy sencillo, muy práctico, muy corto. No sé si hayan oído alguna vez de Richard Feynman, era este físico que estuvo parte de la primera ola de la mecánica cuántica. Y el señor propuso un modelo que a grandes rasgos proponía acción a distancia entre los átomos. Eventualmente uno de sus maestros le dijo, ¿sabes qué? No va por allá. Pero gracias a que él cometió ese error, desarrolló una línea del tamaño gigantesco, ¿no? Entonces, no hay que quedarnos con él está en lo incorrecto y por lo tanto fue totalmente inservible para el desarrollo científico, ¿no? De todo se aprende, de todo se puede agarrar. Porque, y justo, ¿cómo son las cosas que exactamente estas herramientas estadísticas de las que estamos hablando sirvieron para decir hemos sido engañados? Terminarían por ponerle el puntito final a esta corriente teórica. Esto ocurrió en concreto en la línea de trabajo de uno de los personajes que ya habíamos adelantado, ¿no? Que era Cattell. Quien, pues, les contamos, se dio un tourcito ahí académico por Europa, con nombres como el de Wundt o Galton involucrados, ahí bajita la mano. Vuelve finalmente a su casita, la de él, no la suya, por si acaso tenían la duda, para publicar un artículo en 1890 llamado Test Mentales y Medidas, que consistía en la descripción de las 10 pruebas que le aplicaba anualmente a los estudiantes universitarios para determinar su nivel intelectual y pronosticar su desempeño académico. Entre las que figuraba, no la voy a soltar, pero me encanta, la famosísima prueba de picarle la frente a alguien con una goma para ver hasta qué punto le dolía. La estimación de un tiempo de 10 segundos, el dividir en dos partes iguales una línea de 50 centímetros y algunos ejercicios de memoria. Pero justo como les estaba diciendo, en estas herramientas estadísticas servían para ya ponerle el punto final. Sería en 1901 cuando Wheeler, que estoy seguro que también han oído el nombre, uno de los discípulos, demostrara en las amables palabras del libro que usamos como fuente principal que sus pruebas fueron un fracaso colosal como indicadores de la aptitud intelectual, ¿no? Se le apareció el terror de los investigadores, la nula correlación entre las variables. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Justo Cattell tenía toda esta serie de pruebas. Wheeler en 1901, que era uno de sus discípulos, llega y dice: muy padre, muy guapo, pero no va por allá. Y demuestra estadísticamente que no hay correlación. O sea, hubo una situación ahí bastante curiosa con su trabajo. ¿Qué nos podría contar del papel que jugó Wheeler? Wheeler viene siendo un discípulo de Cattell. Y Cattell, su país de origen era Estados Unidos. Él va al laboratorio de Galton, a Inglaterra. Se hace este intercambio de información entre áreas y disciplinas, y cuando él regresa a Estados Unidos, pues obviamente es que estos experimentos empiezan a ser realizados sobre todo en escenarios pues académicos. Esto genera interés y empieza a haber estos grupos de adeptos, pues obviamente que intentan seguir esta línea de trabajo. Y sin duda Wheeler pues es uno de los que empieza a retomar estas experiencias que Cattell ya había realizado en Estados Unidos, y empieza pues a hacer lo que son los procesos de estudio, la parte no tan bonita estadística, porque finalmente pues son sus áreas de desarrollo, claro, ¿no? Y entonces algo que empezamos a encontrar con Wheeler en esta pues parte de las investigaciones y hallazgos que Galton y Cattell en su momento tenían, pues es que estas pequeñas pruebitas que habían hecho en las academias o en los ambientes universitarios no se relacionaban, ¿no? ¿Qué es esto a lo que te refieres con no hay correlación o la correlación es nula? No estadísticamente significativa. Exacto, y entonces aquí es donde esto toma un significado importante, porque la intención de Wheeler en ningún momento fue desmentir o tachar de mentira a los otros, sino justamente decir, a ver, esto que estamos haciendo como pequeñas pruebas mentales no se van a vincular con estas actividades de ejecución. Entonces, no hay una vinculación entre ellas, por ejemplo, con estas actividades escolares tampoco, o esta vinculación es muy baja, y entonces ahí es donde él empieza a, sin querer, cuestionar si estas pequeñas pruebitas en realidad están alcanzando a medir estas supuestas habilidades cognitivas. Y entonces obviamente esto abre la línea para replantear qué estamos diciendo o cómo estamos definiendo qué es esa famosa capacidad cognitiva. Aquí hay que tener precaución porque venimos de una línea pensando en que todo es sensorial y físico. Es decir, todo es por el cuerpo. Es que es lo que puedo ver, digo, al final de cuentas. O sea,
Y resulta que el que yo lo pueda ver no es suficiente para saber que la capacidad está interna. Ay, para los ansiosos. Por eso se empieza a detonar, gracias a Whistler, una nueva línea de decir, detengamos un poco la situación, valoremos estas pequeñas habilidades sensoriales, motores, y vamos a replantearlas para que entonces sí tengamos pequeñas preguntas que se vinculan a lo que vendrían siendo en ese momento procesos mentales superiores. Aquí también hay que hacer una acotación bien importante. Si se dan cuenta, hemos estado usando esta palabra mental, porque así se usaba Los en ese conductistas momento. enojadísimos, la mente no existe. Y en ese momento es donde vemos cómo influye este ambiente social, este ambiente cultural de este periodo que estamos hablando. Porque es cierto, ahorita muchos van a decir, ¿mente? ¿Cómo mente? Me han dicho mucho de la mente, pero no es mente. Pero así es como en ese momento ellos lo usaban. Si se dan cuenta, estamos evolucionando no solamente el proceso medible, sino incluso nuestra misma temática, nuestras mismas palabras importantes en el campo psicológico. Entonces, sí hago la acotación porque Whistler lo mencionaba así. Claro, después evoluciona y a lo mejor ya cambia cognición, a lo mejor ya cambia intelecto, pero en ese momento lo consideraban mental. Tan es así que dentro de los principales aportes que le damos a Cattell, pues es el haber dicho que es el padre de los test mentales, o el haber dado esta palabra test mental, que ahorita es muy raro que ustedes escuchen test mental, es más fácil que escuchen prueba psicológica o test psicológicos. Claro. Es decir, evoluciona el concepto de ya no es mente, sino a una disciplina que es la psicología. Correcto. Y es aquí precisamente, digo, se marca el abandono ya de estas pruebas sensoriales para poder abonar a esta situación. Y lo que pasa es que surgen dos eventos vitales para el posterior desarrollo de esta rama de la psicología. Primero, la aparición de pruebas psicométricas de inteligencia, como la de Simone Binet, y la llegada casi un año después de la creación del término de coeficiente intelectual de la Primera Guerra Mundial, ¿no? En ese momento solo fue la Gran Guerra. Un viajero del tiempo va y les dice, esta es la Primera Guerra Mundial. Entonces, hasta que llega la Segunda, ¿no? Entonces, son estos tres eventos. Primero que nada, el desarrollo de estas pruebas de inteligencia y las dos guerras mundiales. Que es loquísimo pensar cómo situaciones que aparentemente están por fuera del mundo de la ciencia, por fuera del mundo de la psicología, terminan moldeando el camino hacia donde nos dirigimos, sí. ¿No? Entonces, ¿qué nos podría contar de esto? Yo siempre he comentado que mientras a la comunidad las guerras mundiales fueron muy catastróficas, para nuestra disciplina fueron las más benéficas. Chacoteando a gusto. Y suena bastante raro porque probablemente muchos de los que nos escuchan dirán, ¿cómo es eso posible? Resulta que cuando surge sobre todo la Primera Guerra Mundial, es cuando se enfrenta el campo psicológico al primer gran reto, y era la masividad. Estábamos en ese momento muy acostumbrados y muy pensados al trabajo uno a uno. Claro. O al trabajo en ambiente controlado como un laboratorio. Sí, no. Pero la guerra no estaba en un laboratorio. No, imagínense picarle la frente a 600 soldados. Esta imagen está en sus mentes y suena divertido. Y entonces en ese momento se da esta reunión como un grupo de expertos, un grupo de psicólogos, y entonces viene el primer reto, que es ¿cómo hacemos una valoración a muchísimas personas? Primero, tenemos que valorarlas porque sabemos que no tienen las mismas habilidades, capacidades. Claro. Retomamos el concepto Galton, hay diferencias entre nosotros, ¿no? Claro. Pero ¿cómo le hacemos para saber quién lo hace mejor, a quién le es más difícil, a quién es más fácil? Y a partir de esto, es una línea bien sutil la que les estoy platicando, porque esto que les estoy diciendo es una manera rápida y sencilla de decir que reclutamos a las personas. Sí, para mandarlas a la guerra, pero claro. Secreto. De ahí es donde viene esta palabra del recluta, ¿no? Claro. Entonces, algo así como, ¿para qué eres bueno? Te coloco en esa función. ¿Para qué no eres bueno? Te alejo de esa función.
Y la siguiente parte que era más interesante todavía, y si no es bueno en esa función o en esa actividad, ¿puedo entrenarlo para que lo haga? ¿Puedo capacitarlo, adiestrarlo para que lo haga? Ya ven cómo nos dio muchos beneficios. Ay, saludos a las organizaciones. También ellos participan en el proceso de medición, ¿no? Sin duda aquí vemos cómo la guerra nos da muchísimos aportes en estas áreas. Ahora bien, empieza un proceso a nivel masivo de aplicar muchas pruebas en poco tiempo, en pocos espacios, porque no crean que teníamos bancas o universidades. Hay muchas imágenes donde los reclutas pues, estaban en la tierra sentados y ahí con su hojita y su lapicito. Y entonces surgen las aplicaciones masivas que después vamos a conocer como famoso lápiz-papel, ¿no? Okay. Lápiz-papel, que era un producto económico, todos teníamos acceso a él y de esa manera llenábamos rápido la información. Entra el mundo importante de estas preguntas de tipo cerrado, porque tengo que calificar muchas personas en poco tiempo. Claro. Y en este momento muchos estarán recordando si hicieron algún examen de admisión a la universidad o a nivel medio superior, que eran muchísimas personas y pues cuántas personas evaluamos en poco tiempo y con estas famosas como claves de calificación. También surge algo muy interesante y es que en ese momento los avances más digamos, más innovadores que teníamos, se centraban en habilidades de discriminación, de identificación, elementos que eran, pues finalmente colocados en estas preguntas y surge un tema de índole social importante. Sutil, ¿eh? ¿Quién sabe leer y escribir y quién no lo sabe? Chispas. Claro, todo eso sale durante este proceso de evaluarlos. Y entonces surge sin querer esta línea de división en nuestras herramientas cuando se están construyendo, que es decir, ¿y qué vamos a hacer con la gente que vamos a evaluar, medir para ponerlas a hacer una función en la parte de la guerra y que no sabe leer, no sabe poner su nombre? Y entonces se crean las pruebas para los que sí lo saben hacer como una categoría y para la otra categoría los que no lo saben hacer. Y entonces aquí surge el cómo muchas de nuestras herramientas utilizan dibujos, figuras geométricas, símbolos de índole general que todos pueden entender y la escasez de preguntas con letras o preguntas muy bien armadas de cómo te llamas, qué día es hoy. Claro. Entonces empieza a ser esa categoría sutil, ¿eh? Y de aquí es donde empiezan los retos, por eso les digo que sobre todo la primera nos deja mucho estas enseñanzas. Pero también hay otro tema, y fíjate que en esa primera guerra casi no se toca hasta la segunda. Y era la parte de las personalidades o de las emociones. En ese momento en la primera como que no hubo mucha atención ahí. Sí hubo una especie de... Ellos le llaman como una entrevista, digámoslo, que la traducción real de la herramienta es una hoja de datos. Claro. La hoja de datos de nombre, edad, dónde vive, género, es decir, como datos muy puntuales más sociodemográficos. Hasta la segunda es cuando se descubre que no podemos solamente evaluar estas habilidades o estas aptitudes, tenemos que empezar a dar cavidad a todo lo que vienen siendo las características de personalidad, porque algo que la primera nos dejó fue las consecuencias de haber ido a la guerra. Entonces, a partir de esas consecuencias es que en la línea histórica del desarrollo de las herramientas se da la importancia a los trastornos, a los elementos emocionales. Y entonces ahí es donde sutilmente ves un proceso de desarrollo temporal muy marcado en herramientas de cognición, habilidad, inteligencia, y después de la guerra el muy marcado interés en las herramientas de índole personalidad, características de personalidad, y este otro grupo también controversial pero que ha sido de ayuda, que tiene que ver con estas entrevistas cara a cara o estas famosas imágenes, manchas de tinta, las de Rorschach, exactamente, que son las que empiezan a intentar a detectar estos elementos de la personalidad como posibles trastornos y qué hacemos con ellos cuando se detectan.
Por eso es que las guerras, sin querer, a nosotros como profesión nos dejan no solamente estos aportes o esta forma de demostrar que el psicólogo sí puede participar en estos escenarios, sino también el desarrollo de áreas de trabajo. A partir de ahí surge un trabajo más estructurado de la creación de pruebas bajo este enfoque que Spearman nos heredó, la teoría clásica de los test. También nos enseñó estos elementos de cómo se recluta, cómo se capacita, y pasa algo también importante después de la guerra, y ahí entran nuestros amigos del área educativa, porque también sé que no se quedan afuera, y tiene que ver con, ya que acabó la guerra y ya no puedo hacer lo mismo que antes hacía, ¿ahora qué hago? Que era una forma sutil de orientarlos, aconsejarlos de forma profesional o vocacional a nuevas profesiones, nuevos oficios, y obviamente estos procesos también sin querer de rehabilitación que se generan en la parte emocional. Esos son los pequeños grandes aportes que nos dejan las guerras mundiales, sobre todo a nuestra disciplina psicológica. Hola, soy su host. No teníamos planeado esto, pero este capítulo se partió en 2 cachitos, entonces ustedes están escuchando o llegando a terminar de escuchar la primera parte. La segunda parte probablemente se va a subir la siguiente semana, entonces nada más ese aviso parroquial. Muchísimas gracias por sintonizarnos.